Unidad de Radio y Televisión, Universidad Mariana, presenta. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Hoy los acompañamos para seguir proyectando la universidad a nivel social y especialmente con los trabajos de nuestros educadores profesionales. En este caso nos acompañan dos docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud, de posgrados de la Facultad de Ciencias de la Salud, quienes han publicado este texto, Vivencias de padres de niños prematuros hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatal. Esta experiencia la desarrollaron en el Hospital Infantil de San Juan de Pasto. Me acompaña en esta primera instancia María Fernanda Acosta y en un segundo momento estará con nosotros Nancy Cabrera para dialogar sobre esta publicación y sobre todo de su trabajo de investigación y que como producto presentan esta publicación a toda la comunidad académica y a la comunidad en el área de salud, que seguramente va a orientar procesos y contribuir al desarrollo del cuidado de la salud en diferentes aspectos. Pues entonces, María Fernanda, qué gusto, bienvenida. Buenas tardes, un gusto para mí también. Bien, cuéntenos, ¿cómo nace la iniciativa de su trabajo de investigación? Bueno, este proyecto de investigación surge de nuestra experiencia vivida como madres de hijas prematuras que en determinado momento requirieron ser hospitalizadas dentro de una unidad de cuidados intensivos, y también surge como de la experiencia vividas como enfermeras de una unidad de cuidado intensivo. Entonces, a partir de ahí surge la necesidad de querer ir más allá y saber qué sienten los padres cuando tienen su hijo hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo. Interesante. Nace entonces desde la experiencia personal y también desde un interés académico como tal. ¿Y qué encontraron en esas vivencias? Es decir, cuando empezaron a hacer la investigación, ¿qué iban encontrando ustedes? Bueno, esta investigación se la realizó, es un enfoque cualitativo, fenomenológico, y uno de los requisitos que tiene la fenomenología para hacer este tipo de estudios es que los investigadores hayan vivido o hayan tenido esa vivencia. En cuanto a los resultados, pues es algo, en el transcurso de la investigación, pues se pasaron por muchas etapas para llegar a los resultados. ¿Cuál fue su objetivo? Hablemos de eso primero. El objetivo como tal, pues es determinar qué sienten o cómo perciben ellos el hecho de tener a su hijo hospitalizado dentro de la unidad de cuidado intensivo, empezando de que pues obviamente es un niño prematuro, entonces empezando de que ellos cómo se sienten al tener a ese bebé hospitalizado en dicha unidad. Una investigación desde el aspecto cualitativo muy humana. Cualitativo, sí, de hecho la investigación tiene un enfoque humanístico. Es una investigación pues que dio como resultados igual, ¿no? Muchas cosas también que hablan de hecho mi compañera les va a hablar ahora de las 5 categorías que surgieron como resultados, y hoy casi la mayoría de las categorías tienen el enfoque desde el cuidado humanizado, ¿no? En salud y dentro de nuestra profesión hablamos mucho de lo que es el cuidado humanizado, que pues actualmente se está perdiendo, porque hoy en día los profesionales de salud tienen un enfoque muy biologista, muy científico, pero estamos perdiendo esa calidad humana que es algo que nos caracteriza a nosotros como personal de salud, llámese médico, enfermera, fisioterapeuta, y más que todo dentro de estos ámbitos de cuidado intensivo, que es donde los familiares sienten mayor depresión, ansiedad, y es allí donde nosotros como personal de salud debemos hacer parte a ver cómo me va a entender, o sea, parte de ese proceso de que las familias comprendan o asuman esa difícil situación con mayor calidad humana. Bien, la población objeto de estudio, ¿cómo la seleccionaron? Porque me imagino yo que en un momento así de una tensión grande, ¿cómo fue para trabajar con la población de padres?
Bueno, la población objeto de estudio se la tomó aquellos padres pues, que cumplían obviamente con unos criterios de inclusión y exclusión que se encuentran escritos en el libro, pero los padres, una de las características fundamentales era de que sean padres de niños prematuros que estén hospitalizados dentro de la unidad de cuidado intensivo. Padres pues que no tengan ninguna alteración mental y sobre todo respetando que ellos quieran hacer parte del estudio. Entonces con ellos se trabajó. En su momento que esté hospitalizado su bebé. Que estaba hospitalizado con ellos, una vez que ellos se les hizo firmar el consentimiento informado, las dos investigadoras procedimos a hacerles las entrevistas. Con ellas se trabajó la técnica de recolección de la información, fue todo lo que es entrevistas en profundidad. Entonces se les empezó a hacer las entrevistas en varias ocasiones hasta saturar la información. Bien. Y de ahí salen los resultados. Un momento tensionante, me imagino, tanto para padres como para ustedes como investigadores. Sí, en realidad sí, para nosotros también fue algo muy complicado porque cuando uno entabla un diálogo con los papitos en esa situación, pues muchas veces nos pasó con mi compañera que las madres o los padres pues se derrumban y sacan a flote todos sus sentimientos y muchas veces nos tocaba parar la entrevista porque también nos afectábamos nosotras y luego regresar al otro día a continuar con la entrevista porque pues obviamente no se podía continuar porque pues ya serían algo de nosotros inhumano seguir abordando o continuar con la entrevista, ¿no? Por lo general la entrevista duraban 45 minutos, pero muchas veces a los 30 minutos o 20 minutos de iniciada la entrevista ya... O sea, los papitos ya no podían continuar, entonces se tenía que proceder a parar y al otro día regresar. Profe María Fernanda, y sobre todo en este trabajo, hablemos de los actores institucionales, de también las personas que apoyaron la iniciativa de su investigación. ¿En qué lugar se realizó la misma, profe? Bueno, esta investigación, pues primero que todo, pues dar gracias a la Universidad Mariana y a la Facultad de Ciencias de la Salud por todo el apoyo que nos dieron al inicio del proyecto y pues durante todo el transcurso y hasta la publicación del libro, y también al Hospital Infantil Los Ángeles, el cual, o sea, estuvo muy presto a que nosotros realicemos el proyecto de investigación allá. Y de allí pues agradecer a los padres que hicieron partícipe del estudio y a todas las personas que trabajan en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Infantil. No hubieron muchas personas que todas nos colaboraron y desde la parte institucional, las dos instituciones vinculadas, tanto el Hospital Infantil como la Universidad Mariana, siempre estuvieron apoyándonos. ¿En qué rangos de tiempo, de periodo desarrollaron la investigación? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, es una investigación cualitativa, prende una investigación cualitativa por su complejidad, pues el tiempo es más prolongado, entonces nosotros tardamos en la investigación 2 años. Perfecto. Y bueno, ahí entre lo que es los padres de familia, hablando de géneros, usted en la relación, ¿cómo visualizó esas diferencias de vivir ese momento de tensión frente a sus hijos? Bueno, nosotros dentro a los papitos que realizamos las entrevistas, o sea, el grupo fue muy homogéneo, ¿no? O sea, digamos, la mayoría eran las madres. Entonces, que uno mira que como la responsabilidad de asumir esa difícil situación siempre se la deja a manos de la madre, de la mujer. Claro que cuando uno habla con ellos, muchas de las mamitas pues a veces sí son madres solteras, por ende pues obviamente están solas, pero otras madres sí comentaban que por el hecho de tener otros hijos en casa o por la cuestión de trabajo, ellos toman la decisión de que el padre se quede cuidando a los otros bebés y trabaje mientras la mamá se ocupa al 100% a estar pendiente de la recuperación del recién nacido prematuro. ¿A quién le debe interesar esta publicación, María Fernanda? Especialmente, ¿a quién le recomienda la lectura de este texto que ustedes han producido gracias a la investigación que han realizado? Bueno, ese libro el contenido es muy bonito. Yo creo que independientemente a la academia y a las personas y al personal de salud o a las personas ajenas a eso, o sea, yo creo que es un libro que cuando uno lo empieza a leer lo cautiva.
porque, y más aún puede ser a las personas que han pasado de pronto por esa situación de tener un hijo o algún familiar hospitalizado dentro de una unidad de cuidados intensivos neonatal. Además de eso, es un libro que desde la parte de metodología de investigación, es un libro que nos puede aportar mucho también a la academia como ejemplo o modelo a seguir en la parte de fenomenología, porque son muy poquitos los estudios que se hacen con ese enfoque. Y obviamente al personal de salud, a las directivas de las instituciones, en este caso en específico, pues trabajamos en el hospital infantil, pero obviamente los resultados también se pueden extrapolar a otras instituciones donde también tengan unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque ahí los resultados muestran claramente que las personas, y más que todo, o sea, tener en cuenta de que nosotros debemos abordar a los papitos siempre teniendo en cuenta la parte humana, ¿no? Entonces, a veces las unidades de cuidados intensivos, ustedes saben que están llenos de equipos de alta tecnología, pero eso no es suficiente. No debemos olvidar la parte humana, la parte espiritual es muy importante para los padres también en eso, y la familia, los padres del recién nacido y todo el vínculo familiar, ¿no? Como tal. Con mucha satisfacción de su trabajo cumplido, especialmente, mire, los aportes que hace a la academia y los aportes mismos a la sociedad en general. Sí, con mucha satisfacción porque desde que tuve mi hija prematura y pasé por ese proceso, siempre quise hacer algo así. Y pues con la publicación del libro, uno de mis sueños cumplidos, ¿no? De hecho, en la dedicatoria del libro está lo que acabo de mencionar. Profe María Fernanda, muchas gracias, felicitaciones por el logro. Gracias a ti. Muy bien, amigos televidentes, después de estos mensajes, continuemos con este interesante tema sobre las vivencias de padres de niños prematuros hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatal, en el marco del Hospital Infantil de San Juan de Pasto, una investigación realizada por educadores de posgrados de la Facultad de Ciencias de la Salud. Soy Ana. Especializarme en familias sin ausentarme de mi trabajo hace que crezca profesionalmente. Gracias al acompañamiento de los docentes en la plataforma y los seminarios virtuales, mi aprendizaje es completo. La disponibilidad de la plataforma me permite ingresar en cualquier momento a los contenidos para actualizar mis conocimientos sin detener mi día. Haz parte de la especialización en familia de la Universidad Mariana, únicos en el país en modalidad virtual. Inscripciones abiertas. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Lo asesoramos en la elaboración de derechos de petición, acciones de tutela, devolución de vehículos ante la Oficina de Tránsito, conciliaciones ante este organismo, fijación de cuota de alimentos y cualquier asunto de competencia de consultorio jurídico. Cualquier inquietud, no dude en visitarnos. Estamos ubicados en la carrera 24, número 1450. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Y los días sábados de 8 a 12. Su mejor opción en consultorios jurídicos de la región. Seguimos, amigos televidentes, en este espacio de escenarios para seguir dialogando con el tema vivencias de padres de niños prematuros hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, en este caso en el contexto del Hospital Infantil de San Juan de Pasto, una publicación que se ha realizado de un libro gracias a la investigación que educadores de posgrados de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Mariana han desarrollado. Y para esta segunda parte de la entrevista invitamos a Nancy Cabrera Bravo. Ella también hace parte de este equipo de investigación y también de la institución de salud. Pues Nancy, qué gusto saludarla. Muchas gracias por invitarnos a este programa de la Universidad Mariana, porque por medio de este programa podemos compartir cómo fue el desarrollo y el escribir este libro.
Nos decía María Fernanda que es una investigación cualitativa, por ende tiene unas categorías de análisis. Hablemos de ellas. ¿Cómo fue esa investigación? Sí, a ver, el proceso cualitativo fue bastante largo, ¿no? Porque es interpretar algunos sentimientos que es difícil de hacerlo. A raíz de todo esto, pues cuando comenzamos con los discursos, con el proceso de la investigación y los resultados, ahí nos dimos cuenta que era valiosísimo hacerlo en 5 categorías. ¿Por qué? Porque descubrimos que hay el proceso de sentimientos de padres, hay el proceso de interacción con el personal de salud, hay un proceso de interacción del personal de salud con la familia, hay un proceso donde tiene que haber, la familia se enfrenta con los equipos, monitores, un ambiente diferente, y hay otra parte que es la parte de apoyo psicológico y espiritual. ¿Y cómo llegan a priorizar esas categorías? Por los discursos y el contacto que se tuvo con los padres, ellos nos expresan muchas cosas, y al expresarnos tantas cosas nos dimos cuenta de que cada sentimiento, de que cada palabra que ellos decían la podíamos realizar en diferentes categorías, ¿sí? Y de ahí nace todo esto, en lograr poderlas capturar y poder mirar cómo nosotros podíamos cogerlas cada una y poderlas descifrar para de este modo poderlas llevar a que la gente las conozca y las comprenda, ¿sí? Entonces eso fue el fin de nosotros, clasificarlas de tal modo que con el tiempo podamos descifrar muy bien qué era lo que ellos querían decir, qué era lo que ellos querían sentir. Entonces se dieron 5 cosas donde para ellos eran importantes durante el proceso de hospitalización. Por eso fueron clasificadas de esa forma. Perfecto. Hablemos categoría por categoría, ¿le parece? ¿Y qué encontramos en cada una de ellas? ¿Qué fueron descubriendo ustedes? En la primera categoría fue el sentimiento y el apego de los padres a sus hijos, ¿sí? Entonces en esa categoría, ¿por qué sentimientos? Porque ahí nos dábamos cuenta de todo lo que ellos sienten durante el proceso de hospitalización, que era tristeza, era angustia, era de pronto cargo de conciencia, que de pronto ellos así lo sentían, sentimientos negativos. Entonces todos esos sentimientos nos dieron para formar una sola categoría y mirar la expresión o lo que ellos sienten cuando son los niños hospitalizados, todo lo que tiene que ver con sentimientos y cómo lo debemos comprender. Bien, importante también ese tema para todo lo que es el apoyo psicológico que necesita una persona en un momento de eso. Entonces, al saber y poder comprender esos sentimientos que expresan los padres, pues entra ahí todo el personal multidisciplinario a poder ayudarlos, apoyarlos y comprenderlos en este proceso. Entonces, por eso surge la categoría de sentimientos. Esa fue nuestra primera categoría. ¿Y la que más se redunda de todos esos factores que se encontraron allí en esa categoría, cuál es? Mucha tristeza, ¿no? Los sentimientos de tristeza ellos los abordan muchísimo y cómo es el desarrollo de su proceso de hospitalización en la unidad. Entonces, conociendo esos sentimientos, el personal va a saber cómo poder intervenir ahí. Entonces, esa es como la primera. Muy bien. ¿La siguiente? La siguiente fue la interacción de ellos con el personal de salud, ¿sí? En esa interacción queríamos mirar cómo nosotros del personal de salud interactuábamos con los papás. Entonces ellos nos expresaban, no, miren, lo que pasa es que de pronto ella no me comunica muy bien, lo que pasa es que yo me siento que no sé todo lo de mi bebé. Entonces era cómo ellas se relacionaban con el personal de salud. Entonces ahí comenzamos a comprender que la comunicación es fundamental en el proceso de hospitalización para tener una buena interacción personal de salud y papá. Entonces de ahí nace la segunda categoría, sí, cómo es el proceso de ellos con nuestro personal de salud o con todos los que a su alrededor atienden a su bebé. Y en esta categoría, ¿qué se encuentra especialmente de resultados? Es muy satisfactorio porque ellos nos decían que la comunicación era muy buena en la unidad de cuidado intensivo neonatal del hospital, y yo pienso que es por todo el proceso de acreditación y humanización que se está trabajando ahí. Entonces decían, no, miren, aquí sí hay una buena comunicación, cuando me dan buena comunicación yo siento confianza, puedo hacer un mejor afrontamiento. Entonces miramos que la comunicación es parte fundamental en la interacción de personal de salud y padres de familia o familia del recién nacido. Interesante. Entonces, para el personal médico y pacientes, el saber comunicarse. El saber comunicarse muy bien y hacer confianza con los papás es muy importante. Entonces, esa es nuestra segunda categoría. Perfecto. Ajá. La siguiente. Y la tercera categoría teníamos cuando es interacción del personal de salud, pero ¿cómo es su apoyo aquí?
cómo es el apoyo del personal para con los padres de familia. Pero aquí sí nos dábamos cuenta que a veces el personal de salud nos importa más, un poquito más la parte clínica, el salvar a ese bebé, el que salga de esa parte crítica. Y eso es importante, pero tenemos que tener en cuenta que debemos trabajar en dos esferas, que es el apoyo al familiar y el apoyo clínico que se le presta al niño o al bebé. Y en ese sentido, ¿qué se puede recomendar al personal? Hacerlos partícipes a esos papás en el cuidado de sus bebés. No decirles no lo toquen, no lo cojan, porque eso hace que haya una barrera en el vínculo afectivo, sino decirle venga, ayúdemelo a bañar, venga, los dos compartamos este cuidado. Hacerlo, tener confianza con su bebé para que esto pues haya un afrontamiento mejor en su hospitalización. Esa sería nuestra tercera categoría. La cuarta categoría era un mundo desconocido e inesperado, sí. ¿Por qué? Porque los papás cuando llegan pues no se encuentran con el hogar que ellos se imaginaban que iban a ser el bebé, sino que se encuentran con un sitio inhóspito, frío, lleno de monitores, cosas invasivas, en donde esas cosas a ellos les produce miedo, temor de tocar a esos bebés. Entonces eso también se convierte en una barrera de padres a los hijos. Entonces lo que queremos nosotros aquí es que hagamos un ambiente de confianza, de hacerles conocer para qué son cada una de las cosas que tiene el bebé, de hacerles que ellos, explicarles para qué sirve, explicarles que el cargarlo cuando tiene una sonda es bueno, de apoyar el vínculo afectivo y que no esto sea una barrera, sino que se convierta más bien en apoyarlos y ayudarlos para que no genere un miedo, sino más bien una confianza con este casi ambiente. Que pedagógico allí, ¿no? Frente a todo lo que es el contexto desconocido para un padre de familia. Sí, y para ellos, ellos lo expresaban, era bastante difícil. Cuando ellos entraban y miraban un ventilador, un monitor, dicen que eso no lo esperaban y es un trauma, una sensación muy difícil. Entonces por eso se convierte en la cuarta categoría, que es un mundo desconocido e inesperado. Y es la categoría que más nos llamaba la atención y la que más, digámoslo así, entre comillas, nos gustaba. Siguiente categoría. Y la última categoría fue la parte del apoyo espiritual y psicológico, en donde cuando los pacientes llegan a la UCI, pues hay muchos cuidados tecnológicos, muchos avances y se le tiene que dar también importancia a esos papás. Y una manera de hacerlo es que tengan un apoyo psicológico y espiritual, donde ellos puedan expresar todo lo que sienten, porque muchas veces los papás son muy apegados a la religión y cuando llegan a una UCI se les aborda esa religión, ellos tienen más confianza y cuando se les desarrolla esa espiritualidad, ellos tienen afrontamiento positivo. Entonces es importantísimo que en los hospitales haya un apoyo psicológico y espiritual, porque para ellos es muy importante este apoyo. Profe Nancy, ustedes en todo este trabajo de investigación que desarrollaron, ¿tuvieron algún bebé que no superó este proceso y que falleció? No, tuvimos una muestra de 9 pacientes. Todos los pacientes egresaron, aunque es un poco complejo, ¿no? Porque los pacientes prematuros tienen mucho riesgo neurológico, riesgo respiratorio, riesgo de infectarse y poderse morir, pero gracias a Dios los pacientes que se investigaron, todos los 9 pacientes salieron. Es más, en este momento ya deben tener 3-4 años de nacido más o menos y la recuperación fue muy buena. Índice de fallecimiento paciente prematuro, sí, por lo menos de sobrevivencia en nuestros hospitales. Se piensa que hay como un 60% de sobrevida en pacientes recién nacidos premateros, aunque ha avanzado tanto la tecnología que ahorita es un poco mayor, ¿sí? Pero el mayor riesgo en prematuros es la infección. Pero en el momento, pues como tantos avances tecnológicos, como te digo, eso ha evolucionado mucho y la parte de humanización también ha contribuido bastante, entonces cada vez va mejorando mejor la sobrevida en paciente prematuro. ¿Qué satisfacción le deja el trabajo de investigación y la publicación del texto, profe? Muy satisfactorio porque nació una idea de una investigación, fue de mi compañera Mafe, y cuando dijimos qué productos íbamos a sacar, Mafe dijo, va a ser un libro. Entonces yo me le reí y le dije, Mafe, no vamos a sacar un libro de la investigación. Me dijo, sí, lo vamos a sacar. Y esa idea de mi compañera surgió, fue un proceso y en este momento lo tenemos aquí el producto y para mí es muy satisfactorio porque fue un proceso largo, que
hubo muchos sacrificios y que tenerlo en la mano y saber que lo pudimos sacar es muy satisfactorio, que le puede servir a muchas instituciones, a los estudiantes, al personal de salud. Entonces para mí es muy, muy satisfactorio. Bueno, profe Nancy Cabrera, muy amable y felicitaciones por todo ese esfuerzo realizado. Muchísimas gracias, muy amable a ustedes por hacernos compartir esta experiencia. Muchas gracias a las dos docentes que han producido esta investigación y la publicación a la cual le hemos hecho referencia en esta emisión de Escenarios. A ustedes, amigos televidentes, los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir construyendo en la tríada de fe, ciencia y cultura.